Ya, buenas tardes. La idea es compartir una pequeña forma de cómo hacer pruebas para la parte de ciencias básicas. Al principio tenía yo problemas en crear mis pruebas. Simplemente voy a crear una prueba con látex en la misma plataforma ABA que nos brinda la Universidad Politécnica Salesiana, en la parte del ABA en donde yo puedo hacer cuestionarios. Entonces, simplemente yo puedo aquí seleccionar un curso, cualquier curso. Por ejemplo, voy a seleccionar Matemática 4 y voy a ponerle en la unidad 2. Digo, voy a aquí a crear una actividad y creo un cuestionario. Entonces le voy a poner prueba y voy a poner que se trata de la unidad 1. Simplemente mostrar la descripción. Recuerden que en temporalización le ponen la fecha de la prueba en donde ustedes quieren habilitar. Y lo demás simplemente son configuraciones que muchos nosotros ya sabemos cómo hacer para la prueba, ¿no es cierto? Lo que quiero es un poco ver si puedo hacer que les sirva mi ayuda. Es que aquí voy a agregar una pregunta al cuestionario cuando voy a editar el cuestionario y le voy a poner una pregunta aleatoria. Entonces, ¿por qué yo me gusta hacer preguntas aleatorias? Porque la idea es que todas las preguntas que yo haga salgan aleatorias de tal manera que los estudiantes puedan tener diferentes preguntas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en que cuando yo tengo aquí la pregunta aleatoria P1 y voy a ver las preguntas, obviamente no voy a tener nada todavía. Entonces digo, crear una nueva pregunta, ¿ya? Entonces voy a crear una nueva pregunta. Por ejemplo, primero voy a crear una pregunta de opción múltiple. Le digo, agregar. El nombre de la pregunta le voy a poner pregunta 1. Y por cada pregunta yo voy a crear 3 preguntas, es decir, si quiero hacer un cuestionario de unas 5 preguntas para los estudiantes, entonces cada pregunta va a tener como 3 subítems para poder seleccionar de ahí. La computadora automáticamente seleccionará las preguntas. Entonces, fíjense en que cuando nosotros tenemos aquí, mi primera pregunta va a ser la siguiente. Eh, Voy a poner la integral de o la pregunta sería el valor de yo tengo algunas preguntas que voy a hacer. Entonces, vamos a suponer que quiero primero resolver esta integral. Les voy a compartir más o menos las preguntas que quiero hacer. Entonces podemos observar que la idea es hacer algunos integrales, límites y cosas así, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ahorita quiero hacer, por ejemplo, la pregunta 8, ¿ya? Entonces, ¿cómo quiero hacer la pregunta 8? Entonces, digo, por ejemplo, digo la integral que quería resolver, ¿no? Entonces pongo la. Entonces, aquí es lo que yo necesito ya meter la parte de mi ecuación para poder escribir la integral. Entonces pongo aquí en donde estaba esa raíz y me aparece para poder editarlo, el látex. Entonces, miren, para poder hacer el editor de ecuaciones aquí, un poco que nosotros tenemos aquí las flechas, símbolos griegos avanzados. La desventaja del editor de ecuaciones de aquí del látex es que cuando yo le pongo aquí me va a mostrar un código y no me aparece, por ejemplo, como en Word que yo puedo ir editando las ecuaciones automáticamente. Ahora, por ejemplo, cuando yo le pongo avanzado, aquí me está indicando una integral. Y fíjense en que aquí me aparece un código y me parece el slash, la palabra int, que significa de integral. Aquí aparece un guión bajo, aparece las llaves con A, luego aparece un símbolo de potenciación entre llaves B y luego aparece el C. Si nosotros comparamos aquí con la previsualización de la ecuación que está más abajo, nosotros tenemos que al obtener aquí
obtenemos una integral entre A y B y la parte C es en donde voy a poner mi función. Pero observen que mi primer ejercicio simplemente era la integral de x a la x, entonces no tiene límites. Los límites me dan estos dos primeros que están aquí. Entonces fíjense, en el borrale me aparece solo la integral de c. Entonces habíamos dicho que yo quiero es la integral de x por exponente, pongo el símbolo de potencia, a la x, de x. Fíjense en que como me aparece aquí, dice la integral, y estoy escribiendo la integral que yo quería que salga en la pregunta. Al rato que pongo salvar ecuación, fíjese en lo que me aparece aquí. Lo que me aparece aquí es una cuestión importante que me está saliendo que aquí me aparece el slash con el paréntesis cerrado y aparece el slash con el paréntesis abierto. Entonces, aquí cuando yo tengo un slash con un paréntesis abierto y un slash con un paréntesis cerrado, lo que le estoy diciendo a látex es que esta es una ecuación. Entonces, que me va a salir como se previsualizó anteriormente. Entonces digo, por ejemplo, yo quiero la pregunta que digo, la integral es igual a, ¿no es cierto? Quiero que me dé el resultado del estudiante. Le pongo la pregunta y el estudiante tendrá un tiempo para desarrollarla. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos retroalimentación general y aquí tenemos que, por ejemplo, le voy a decir al estudiante que esta integral se hace por partes, como una pregunta, una ayuda, ¿ya? Y aquí vamos a seleccionar nuestra respuesta, ¿no es cierto? De igual manera aquí yo voy a poner la elección de mis respuestas, depende de mis respuestas que yo tenga. Pero aquí observo que también necesito que me salga de igual manera en forma de escritura de ecuación. Entonces pongo el simbolito otra vez raíz de alfa y otra vez me regresa al editor de ecuaciones. Y recuerden que la solución de esa integral la solución de esa integral es simplemente e a la x que multiplica a x menos 1, ¿no es cierto? Obviamente debo yo tener ya la solución de mis preguntas que quiero hacer. Fíjense que cuando yo previsualizo la ecuación, aquí en la partecita de abajo me va saliendo cómo es lo que me va a mostrar la respuesta en el, cuando ya salga la pregunta para los estudiantes. Y fíjense en que cuando yo pongo salvar ecuación, otra vez aquí me pone el slash paréntesis abierto y al final slash paréntesis cerrado. ¿Qué es lo que significa? Que aquí cuando ya me va a salir como una ecuación látex. Entonces, como esta es la primera selección, esta es la respuesta correcta, le doy un 100%. Y entonces lo que yo hago es simplemente a los otros distractores que se llama, simplemente lo que voy a cambiar es, por ejemplo, las respuestas. Entonces digo, por ejemplo, quiero que esa respuesta diga aquí e a la x más 1. ¿Sí? Es un distractor, nomás recuerden. Por ejemplo, digo, quiero que la elección 3, por ejemplo, diga e a la x más 2 como distractor, que va a salir en la respuesta, ¿no es cierto? Y la elección 3, lo que voy a escogerle es ninguna es correcta. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya tengo aquí seleccionado para mis ciencias básicas la parte de las preguntas, simplemente digo, guardo los cambios, ¿no es cierto? ¿Sí? Observen que ya me salió en mi primera pregunta aleatoria, ya tengo mi primer subíndice, que si le pongo vista previa, al ponerle vista previa en ese circulito, me está saliendo ya la pregunta de la integral y me está saliendo ya las soluciones correspondientes para yo seleccionar. Fíjense en que las respuestas también me salió aleatorias. Fíjense en que la primera pregunta que yo había puesto como respuesta era la D que me salió. Pero obviamente el sistema me está generando las respuestas aleatorias, ¿no es cierto? Que es una de las formas que se coge al inicio que las respuestas salgan aleatorias. ¿Ya? Entonces, aquí ya sale bonito, ¿no? Como la expresión de matemáticas y puedo yo escribir exactamente la integral que quiero yo representar. Entonces, pongo eso. Ahora, ¿qué suelo hacer yo? Aquí, para que el estudiante en la primera pregunta o que todos los estudiantes tengan la misma estructura de las preguntas, pero no tengan la misma pregunta, que salgan cambiadas, lo que suelo hacer yo aquí es duplicar la pregunta. ¿Ya? Cuando yo duplico la pregunta, aquí me sale obviamente el nombre de la pregunta, me dice P1 copia,
Y lo que suelo hacerle es ponerle una pregunta 2, ¿ya? Y lo que voy a hacerle es simplemente ahora, lo que yo quiero es esta ecuación que está aquí, fíjense, le voy a cambiar, ¿no es cierto? Le marco desde donde inicia hasta el final de la ecuación y me voy al editor de ecuaciones y me va a salir aquí la ecuación. Ahora, aquí si nosotros podemos observar lo que simplemente podría tener la misma, como decir, la misma integral, pero un poquito variando un número, ¿no? Entonces digo, voy a hacerle la integral de e a la 2x. Fíjense que si le pongo aquí el 2 y al hacer la visualización, fíjense que lo que me está saliendo simplemente es e al cuadrado por x. Eso sucede porque al rato que le elevo, simplemente la expresión cuando va más de va más de una letra, debo ponerle entre llaves lo que yo quiero elevar. Entonces aquí pongo entre llaves, ¿sí? Y fíjense en que cuando hago la previsualización ya me está saliendo la integral de x por e a la 2x, ¿ya? Un poco lo que yo sí debo manejar es un poquito los comandos, nomás que al principio se me hace difícil, pero una vez que ya maneje los comandos se va a hacer mucho más fácil. Por ejemplo, aquí puse la integral, ¿no es cierto? Salvo la ecuación. Como esta es otra pregunta, obviamente el por partes, miren, ya está todo lo mismo que habíamos puesto. Y lo que voy a hacer es cambiarle aquí para que en las respuestas que salga, obviamente aquí tendría que tener la respuesta, la respuesta correspondiente a esta pregunta, ¿no es cierto? Entonces, simplemente yo necesito tener la respuesta de la integral con e a la 2x. Y como sabemos, simplemente al resolver esa integral, la respuesta de la integral es la siguiente. Entonces, voy a ponerla en la que era correcta, le voy a poner editar. Entonces doy en el primer clic y una vez que debo marcarle la ecuación para poder cambiarle y aquí pongo la solución que yo tengo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la solución a mi integral está dado por un cuarto de e a la 2 de x por 2x menos 1. Entonces, aquí simplemente miren 2x menos 1. Fíjense en que abajito me sale la previsualización de la respuesta. ¿Ya? Entonces, este es e a la 2x. Entonces, recuerden que cuando ya va más allá de una letra, se pone el elevado, le pongo entre llaves. Y fíjense en que ya me apareció acá. Y simplemente aquí es un cuarto. Entonces, fíjense, aquí es lo que yo digo con respecto a los comandos de látex. Cuando yo vengo acá al avanzado y yo quiero escribir una fracción, fíjense, yo quiero escribir el un cuarto, ¿no es cierto? Para que me salga bonito en la ecuación. Y cuando ustedes le dan clic en esta fracción, fíjense en que el editor de text les da el código que yo puedo escribir esa fracción. Y observamos que aquí me queda frag de entre las dos primeras llaves le ponen A y entre las dos segundas llaves le ponen B más C. Lo que me está indicando aquí es que en la primera llave va el numerador y en la segunda llave va el denominador. Entonces simplemente la respuesta aquí era un cuarto. ¿Ya? Y simplemente ahí, fíjense, ya aparece la solución de mi látex que yo quería escribir, como previsualización de la ecuación. Entonces le pongo salvar ecuación y esta era la correcta que yo quería, ¿no es cierto? Entonces, nosotros recuerden que solamente deben ser distractores de lo que no está la correcta. Y cuando yo tengo aquí, cuando nosotros tenemos esta parte de aquí, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esta parte de aquí, lo que yo hago es cambiarle el elevado a la x, ¿no? Entonces, ya no me voy a meter al editor de ecuaciones porque aquí fíjense que cuando ya tengo un poquito de confianza en la parte de manejo de látex, este me inicia la ecuación y este me finaliza la ecuación. Es decir, el slash paréntesis abierto me inicia y el slash paréntesis cerrado me inicia. Entonces, yo necesito e elevado a la 2x, ¿no es cierto? Entonces aquí le pongo entre llaves y aquí me quedaría 2x, ¿ya? Porque este es el distractor nomás. Recuerden que la respuesta correcta aquí es e a la 2x por 2x menos 1 y por el 1/4 como fracción. Entonces este me va a salir solamente e a la 2x que multiplica a x más 1. Entonces, por ejemplo, acá el otro distractor le podría poner aquí aquí le podría poner un 2x más 2.
Y no le estoy cambiando la parte aquí directamente, ¿no es cierto? O sea, pero si ustedes, si hacen problema, marcan aquí y marcan el editor de ecuaciones, ¿no? Recuerden, es el primer icono que aparece aquí, donde dice mostrar más botones, y el segundo icono es la parte en donde viene la ecuación. Y fíjense, aquí sería mi distractor, ¿no es cierto? Que este es el distractor que estoy para las diferentes preguntas y opción múltiple. Y la otra le dejo ninguna es la correcta. Entonces tengo aquí y pongo guardar cambios. Ya tengo, como decir, en mi primera pregunta ya tendría para que tenga dos opciones de aleatorio. Y le voy a hacer otro editor. Yo suelo hacer, por cada pregunta, le suelo hacer como tres preguntas con la misma estructura. Entonces a esta yo le voy a llamar P sub 3, ¿no es cierto? Y aquí lo que voy a hacerle es que no sea aquí lo que no sea es, por ejemplo, le quiero poner la integral de x por e a la menos x. Entonces pongo mostrar más botones, pongo la ecuación, lo único que quiero cambiar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasó? A ver, veamos, no me salió la ecuación, voy a regresar otra vez, aquí. Es decir, aquí quiero cambiarle solo esta pregunta, ¿no es cierto? Entonces vengo acá, voy a marcarle bien, creo que no le marqué bien, entonces marco aquí y aquí sí pongo la ecuación. ¿Ya? Y fíjense, ahora sí me salió. Entonces ahora quiero decir x elevado a la menos x. Entonces, como es un exponente negativo, ya tiene más de dos letras, simplemente aquí sería en tres llaves y le pongo aquí el menos x. ¿Ya? Y fíjense en que ahora sí ya me apareció x por e a la menos x. Entonces pongo salvar la ecuación y recuerden que como hice una copia de la otra pregunta, aquí voy a tener las respuestas de las otras preguntas. Entonces, en donde yo estoy seleccionando la correcta, debo ponerle la respuesta correcta. Entonces, la integral de x por e a la menos x, la integral simplemente es menos e a la menos x que multiplica a x más 1, ¿no es cierto? Entonces, le voy a poner aquí el editor de ecuaciones para ponerle la respuesta. Entonces dice la respuesta de esa integral que se supone que yo ya debo tener antes las preguntas a evaluar. Y es x más 1. ¿Ya? La respuesta es menos e elevado a la x que multiplica a x más 1. ¿Ya? Entonces pongo salvar ecuación y yo ya tendría que esta va a ser mi respuesta correcta, ¿cierto? Pero recuerden, era e a la menos x, ¿no es cierto? Aquí estoy escribiéndole mal, estoy dándole un error. Voy otra vez a regresar a mi editor de ecuación. Y aquí es en realidad e elevado a la menos x, pero como es elevado a la menos x, debo ponerle entre llaves e elevado a la menos x. Fíjese que es un poquito hasta saber manejar un poquito de látex en la que yo ya voy a poder escribir mis ecuaciones correspondientes, ¿ya? Ahora sí podemos, en la previsualización del cuestionario, que aparece aquí el a la menos x, ¿ya? Para cambiar aquí, obviamente, algunas respuestas, ¿no es cierto? O sea, algunos distractores. Aquí, por ejemplo, podría ponerle e a la x menos 1. Y el otro distractor que tengo, e elevado a la x menos 2, también le voy a poner menos 1. Y posiblemente aquí le voy a poner e elevado a la menos x, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero con signo positivo. Entonces simplemente va a ser diferente esa respuesta. Entonces yo con eso ya le pongo guardar cambios. Y observo que en mi primera pregunta yo tengo tres opciones en las que me va a salir el cuestionario para los diferentes estudiantes. Es decir, en esta primera pregunta al estudiante tal le puede salir la pregunta 1 y a otro estudiante le podría salir la pregunta 3, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo tengo aquí, observo que, por ejemplo, le pongo previsualización y ya me sale la pregunta de una manera adecuada. Entonces voy a seguir editando mi cuestionario. Y digo, yo ahorita tengo una pregunta aleatoria que en esa pregunta que es mi primera para el examen, tiene tres variantes y de la misma estructura de la pregunta. Voy a agregar una segunda pregunta aleatoria. Por ejemplo, no sé, quiero resolver, por ejemplo, le voy a llamar P2. La idea es dar
una guía para las personas que no sepan manejar esta parte de aquí, para las preguntas de los cuestionarios de ciencias básicas, que al inicio a mí se me hacía complicado la parte de elaboración de editor de ecuaciones. Entonces simplemente pongo, en esta segunda pregunta voy a crear una nueva pregunta y, por ejemplo, de igual manera le voy a poner, qué sé yo, una pregunta de verdadero y falso. Entonces pongo agregar, ¿ya? Y le voy a poner una pregunta que tiene que ver, por ejemplo, con este límite, ¿no es cierto? Vamos a suponer que tengo el límite, el primer límite, ¿ya? El límite, el ejercicio número 3, donde dice límite de t cuadrado más 9 menos 3 dividido para t cuadrado. ¿Ya? Fíjese que cuando tengo esos mismos valores los mismos límites, cambiándole un numerito, tienen la misma estructura de la pregunta. Esta es mi segunda pregunta para el estudiante, pero aquí voy a tener tres opciones, entonces voy a ponerle la pregunta 1 como decir mi opción. ¿Ya? Y yo digo, por ejemplo, el valor del límite. Entonces tengo que poner el límite, entonces ahora voy a la parte de más botones y muestro el editor de ecuaciones. Y lo que quiero es el valor del límite, y recuerden que la partecita debe ir abajo, ¿no es cierto? Entonces, para escribir un subíndice en el LaTeX simplemente pongo apóstrofe bajo y pongo entre llaves, y aquí pongo el valor que voy a poner. Entonces sería el límite cuando t tiende al infinito. Aquí fíjense, en el editor de ecuaciones hay una flecha y le pongo la flechita y automáticamente aquí me aparece, fíjense que si nosotros observamos y le dejo ahí, es como que la flechita está fuera del límite. Entonces es porque el rato que le puse no estaba en la posición correcta. Esta debe estar dentro de la llave. Entonces fíjese en el límite cuando t tiende a, el límite era el límite cuando t tiende a 0, ¿no es cierto? Entonces digo el límite cuando t tiende a 0. Ya en la previsualización me está saliendo ya. Entonces aquí fíjese, es una fracción. Entonces si ustedes ven al avanzado, aquí tenía la forma de cómo escribir la fracción. Entonces le voy a dar clic en el icono para que vean que otra vez me va a salir el comando, simplemente el comando para una fracción. Entonces el comando para látex en una fracción simplemente es el slash, la palabrita frag, y pongo entre las dos primeras llaves, pongo el numerador, y entre las dos llaves siguientes pongo el denominador. Entonces, fíjense en que aquí yo tenía en el denominador el límite era t cuadrado. Entonces estoy poniendo el t cuadrado. Fíjense, abajito ya me está saliendo. Y aquí era la raíz, ¿no es cierto? Era la raíz. Entonces, fíjense en que aquí hay una raíz, le pongo. Y fíjense en que el comando para látex, ¿no es cierto? El comando para látex, este comando para látex que debe estar en el numerador. Este comando para látex me dice que la raíz simplemente se escribe como slash, la palabrita sqrt, el a es la partecita del radical que yo quiero, y el b más c es lo que va dentro de la raíz. En este caso, simplemente yo no necesito ningún radical, ¿no es cierto? Quiero que el radical no aparezca, es decir, le dejo espacio vacío. Y aquí en la partecita de aquí era simplemente t cuadrado, era t cuadrado más 9, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí, y fuera de la raíz, ¿no es cierto? Y fuera de la raíz era menos 3, ¿ya? Entonces, fíjense en que todo es mediante comandos, ¿no es cierto? O sea, todo es esta partecita un poco, al principio se les va a hacer difícil, pero una vez que ya manejan estos poquitos comandos, simplemente ya les va a salir muy bien esta parte de los límites, las integrales, derivadas que nosotros utilizamos los profesores de ciencias básicas. Entonces, fíjense, ahora ya está aquí el límite evaluado. Pongo salvar ecuación. Entonces, simplemente fíjense en que el límite que apareció aquí está apareciendo con este código medio extraño, ¿no es cierto? Que es el parte de látex. Entonces, digo, el valor del límite es igual a, ¿sí? Entonces, el valor este valor del límite es igual a un sexto, ¿sí? El valor del límite es igual a un sexto. Entonces, mi respuesta correcta debería ponerle aquí. Ya, recuerden que, no, nosotros queríamos preguntarle si es que era verdadero y falso, ¿no? Entonces digo, el valor del límite
es igual a un sexto. Fíjense que necesito escribir que sea un sexto. Entonces aquí podría irme al editor de ecuaciones, o lo que puedo hacer es simplemente ya escribirle como lo que habíamos dicho para escribir como una ecuación, con el codiguito que me ponía al inicio y al final. Entonces, con un poco de práctica, yo digo, voy a abrir, simplemente digo slash, paréntesis abierto, y, y recuerden que aquí digo, para cerrar ya mi ecuación, es slash y paréntesis cerrado. Dentro de esto voy a poner mi código para escribir mi ecuación. Entonces, un poco como yo ya manejo un poquito látex, yo digo mi código es slash frac, vengo numerador y denominador, es decir, en la primera llave pongo el numerador que sería 1 y el denominador que es un sexto. ¿Ya? Luego vamos a ver cómo ya sale la pregunta. Entonces, como si es verdadero, entonces este sería verdadero, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, yo le pongo guardar cambios. Y cuando pongo aquí a la visualización, pongo en esta lupita para visualizar mi pregunta. Y entonces fíjense cómo me aparece ya de manera adecuada el límite cuando t tiende a 0 de la raíz de t cuadrado más 9 menos 3 sobre t cuadrado, que es un sexto, ¿no es cierto? Podría aquí seleccionar verdadero o falso. ¿Ya? Entonces, la idea es que esta pregunta de aquí no le salga a todos los estudiantes, porque si esta pregunta de aquí le sale a todos los estudiantes, podrían golearnos los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer es duplicar la pregunta. Es decir, en mi segunda pregunta, esta sería mi segunda opción, ¿ya? Y aquí, como podemos ver, es el límite de esto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en que cuando yo le marco, yo le voy a marcar justamente, fíjense en que le estoy marcando desde el slash, paréntesis abierto, hasta el slash, paréntesis cerrado. Y me voy a más botones y pongo el látex que me va a aparecer, ¿ya? Entonces, aquí me está apareciendo el límite cuando t tiende a 0 de t cuadrado más 9 menos 3. Sabemos que si le cambio aquí, en vez de 9 yo le pongo 4 y en vez de 3 yo le pongo 2, ¿no es cierto? Me va a quedar el límite de t cuadrado más 4 menos 2, ¿ya? Ese límite, obviamente debemos saber cuánto vale ese límite, simplemente vale, voy a verle cuánto vale, eh, creo que vale un medio, creo. ¿Ya? Vamos a ver cuánto vale. Ya, ese límite vale un cuarto, entonces la respuesta sería, la correcta sería un cuarto. Entonces pongo salvar ecuación y fíjense que lo que estoy diciendo aquí es que el límite es un cuarto, ¿no es cierto? Si le pongo un sexto, en realidad mi respuesta que estoy haciendo aquí debería ser falsa, ¿no es cierto? Entonces le dejo como un sexto, solo le cambié eso y aquí mi respuesta sería falsa, ¿ya? Y le pongo guardar cambios, ¿ya? Entonces esta pregunta que acabo de hacer al rato de visualizarle, entonces fíjese en lo que me está saliendo. El valor del límite es igual a un sexto, ¿no es cierto? Obviamente, como es un cuarto, el estudiante debería contestar falso. Y para tener una tercera pregunta, le pongo duplicar a la pregunta. Duplicar en donde están como unas dos hojitas. Esta sería mi tercera pregunta o mi tercera opción para la pregunta 2. Y lo que le voy a poner aquí sería, bueno, le voy a marcar para que visualicen, porque podría cambiarle automáticamente ahí sin hacer ya mucho trabajo de cálculo. ¿Sí? Ya, creo que no le marqué todo. Cuando no se le marca todo, no le sale la pregunta. Entonces tengo que marcarle desde donde empieza hasta donde termina mi látex. Y ahora sí ya salió, ¿no es cierto? Entonces tengo límite de t cuadrado más 9, ¿no es cierto? En raíz de, ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? De t cuadrado más 9 menos 3. Entonces, en vez de 9, otro que le podría poner sería el 16. Y cuando t vale 0 sería raíz de 16, 4. Entonces debería aquí tener un menos 4. ¿Ya? Cuando hago eso, el valor del límite es un octavo. Entonces, simplemente aquí lo que le puedo cambiar en la pregunta original que yo tengo aquí sería que sea un octavo. Con eso, este sí debería ser verdadero, ¿no es cierto? Y guardo los cambios. ¿Ya? Y con eso, cuando voy a seguir editando mi cuestionario, tengo ya dos preguntas aleatorias. ¿Ya?
Otra opción para hacer diferentes preguntas, fíjense en que la pregunta 1 tenía una integral en las que las mismas integrales tenían la misma estructura, eran por partes, y las otras tengo un límite en donde todos los límites tenían la misma estructura. Ahora, otra opción para hacer es agregar una pregunta. No le voy a hacer aleatoria porque le voy a hacer aquí en la opción calculada. Observen aquí en la opción calculada. Es una muy buena opción que me permite o que el cuestionario del ABAC me genera automáticamente diferentes valores para los estudiantes. Entonces a esta yo le voy a llamar la pregunta 3 y voy a decir lo siguiente. Voy a decir la derivada, digamos, la pendiente de la recta tangente a la función, ¿no es cierto? Debo escribir aquí ya la partecita de la función. Entonces digo, voy a editar mi ecuación, ¿sí? Entonces voy a suponer que mi función va a ser lo siguiente. F de X igual, ¿ya? Fíjese que aquí aparece F de X igual. Y voy a suponer que tengo, por ejemplo, ya, vamos a suponer que quisiera que salga 1/3 de X cubo. Entonces necesito primero una fracción, ¿no es cierto? Entonces digo, slash frac, aquí pongo llaves y llaves en donde va a venir mi primer factor. Entonces digo 1/3 de X cubo, ¿ya? Más 2X al cuadrado, fíjese, ¿ya? Y menos 5, por ejemplo, ¿ya? Entonces salvo la ecuación y yo digo la pendiente de la pendiente de la recta tangente a la función. Y fíjense en que aquí otra vez hago hincapié que me salió el slash, el paréntesis abierto, el slash, el paréntesis cerrado y me está diciendo la parte de la ecuación. Entonces digo, la pendiente de la recta tangente a la función es igual a, ¿ya? Pero debo darle un punto, ¿no es cierto? Entonces digo, la pendiente de la recta tangente a la función. Digo, en el punto, ya, aquí digo X igual a algo, ¿no es cierto? Entonces aquí miren que cuando yo quiero que me salga, podría darle al estudiante X igual a 1, pero si le pongo 1, a todos los estudiantes les va a salir el 1. Entonces lo que yo quiero es que salgan diferentes valores para los diferentes estudiantes. Entonces, lo que voy a hacer es un comodín que suele llamarse y le pongo aquí la letra A entre llaves. Entonces, lo que me sale aquí, como podemos ver, dice la pendiente de la recta tangente a la función en el punto X igual a es igual a, ¿ya? Y entonces ahí ya el estudiante debe sacar la pregunta, ¿no es cierto? Ahora, vamos a poner en la retroalimentación, ¿no es cierto?, la fórmula para la evaluación. Recuerden que la derivada de 1/3 de X al cubo más 2X cuadrado, la derivada sería simplemente X cuadrado más 2 por X. Sería X cuadrado más 2 por X. Entonces, como el X es igual a la, que es mi comodín, entonces la respuesta aquí simplemente era X al cuadrado más 2 por X. Entonces sería el X que le llamé el comodín A por A. Esto me va a simular el A cuadrado más 2 por A, ¿ya? Que estaría escribiendo mi formulita, como decir, la que me permite calcular la pendiente de la recta tangente, ¿ya? Entonces, simplemente aquí ya no le hago nada, no tenemos unidades, más abajo dice tratamiento de las unidades, no tenemos unidades. Entonces, simplemente esto de la tolerancia es una tolerancia para que cuando el estudiante haga el cálculo me dé un valor correspondiente, pero se le deja tal como está en la pregunta calculada. Aquí simplemente yo digo guardar cambios y cuando pido guardar cambios, ¿sí? Cuando pido guardar cambios, me está dando un error, veamos. Ya, la calificación, sí, claro. O sea, como esta es la correcta, debo ponerle 100%, ¿ya? Que es la respuesta correcta. Entonces, ahora sí le puedo guardar cambios, ¿ya? Y luego ya bien, vengo aquí, ¿sí? Dice, vengo acá, ¿no es cierto? Entonces, aquí me dice el comodín A, que era nuestro valor que yo tenía, y le pongo aquí, usará un nuevo conjunto de datos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, aquí le pongo no sincronizar y le pongo siguiente página.
Entonces, aquí ya me está saliendo los valores que yo tengo, miren. El valor que mínimo de ese comodín es de 1 hasta 10. ¿Ya? Y le voy a poner simplemente, por ejemplo, aquí desde, podríamos ponerle desde -5 hasta 5. Ya, diferentes valores que salga aquí. Entonces, aquí me está dando un ejemplo, miren, él dice cuando el comodín es 3.1, aquí me está dando el valor de la pendiente en este caso, me está evaluando A